Buen día, compañeros y profesor. A continuación les hablaremos acerca de la reseña. Mi grupo está conformado por Freinis Ávila, Anasis Borja, Dani Caro, Carlos Mariaga y mi persona, Isabela Pacheco. Una reseña. Bueno, una reseña es un escrito breve que informa y a la vez valora una obra o un producto cultural. Su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo, a favor o en contra. En una reseña se puede evaluar ya sea una película, una caricatura, una composición musical, un libro, entre otros. El autor puede asignar al elemento criticado una calificación, esto para indicar su mérito relativo con el objetivo de aproximar a los lectores hacia lo descrito. En su contenido debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de quien lo realiza. Bueno, esto se hace para evitar que la crítica tome un rumbo personal. Características de la reseña. Una reseña debe cumplir ciertas características, las cuales son las siguientes. Debe informar de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes de la obra señalada. Una reseña se presenta como un texto continuo, el cual cuenta con una estructura invisible, que incluye una introducción, una síntesis, un comentario crítico y una conclusión. Toda reseña debe comenzar con un párrafo introductorio que dé información específica sobre el autor, el título de la obra, el lugar de publicación, la editorial, el año de la publicación y la extensión del libro, o datos equivalentes en caso de que se trate de otro tipo de producto cultural como una película, una obra de teatro. Asimismo, debe señalar cuál es el tema y su relevancia con el aspecto sociocultural que se inserta. Otra característica que tiene la reseña es que esta debe presentar una descripción y una valoración con argumento. Hecho lo anterior, el redactor que la señala debe informar sobre el tema y dar a conocer al lector las ideas principales para lo que se debe tomar en cuenta el objetivo principal y los objetivos secundarios de una publicación analizada. Otra característica es que utiliza el lenguaje entendible para cualquier lector y pertenece al género argumentativo. También esta contiene un análisis subjetivo y serio de la información del producto señalado. La reseña debe hacer una exposición sintética de la obra que se presente. Los siguientes aspectos estructurales guía por el autor de la obra analizada, tópicos abordados, ideas clave y conceptos más relevantes. Y por último tenemos que la reseña contrasta la obra o producto cultural con otros con el fin de hacer una valoración crítica. Cuando se trata de una reseña crítica, el redactor debe culminar su exposición con una breve evaluación sobre el trabajo realizado por el autor del libro, lo cual es diferente a opinar sobre el tema en cuestión. El redactor de la reseña no opinará sobre el tema, sino sobre cómo el autor ha expuesto, tratado y desarrollado el mismo. En cuanto a la estructuración de una reseña, esta se compone principalmente por tres partes: una introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se realiza la presentación de la obra, además de una breve descripción de sus puntos más importantes. Es decir, el autor con este primer párrafo debe enganchar al lector, por tanto la introducción debe ser provocativa e impactante. El propósito de la introducción es plantear la tesis. En el desarrollo se localiza la obra, el autor y estos en el espacio y el tiempo en que la obra es desarrollada, haciendo un análisis de la obra reseñada. Esta es una parte muy importante en la elaboración de una reseña, porque amerita que se haga una labor intelectual y se permita aflorar la creatividad para dar la impresión de conocer acerca de lo que se está hablando. Por último, en la conclusión se recogen las principales ideas que sustentan la opinión del reseñador acerca de la obra. Estas ideas deben relacionarse con lo antes expuesto en la introducción y en el desarrollo. Las reseñas son textos del tipo expositivo-argumentativo, ya que se hace la presentación de los elementos más importantes de una obra y se realiza una crítica con argumentos válidos. Los tipos de reseña. Primero, la reseña bibliográfica, la cual es un texto que presenta los resultados cognitivos, metodológicos de las diferentes fases que constituyen la investigación divulgada en el texto reseñado. En este tipo de reseña, el autor no debe presentar su postura frente al texto reseñado, sino dar a conocer el contenido del texto a través de la descripción.
Hay que tener en cuenta para la elaboración de una reseña bibliográfica, primero, determinar el objetivo y tipo de lector de la reseña. Segundo, al inicio de la reseña se deben presentar los datos básicos del texto reseñado, el título, el autor, el año, la ciudad de publicación. Tercero, el marco referencial o principios que guían la investigación del texto reseñado. Cuarto, problema o fenómeno que generó el interrogante que desencadenó la investigación. Quinto, el método, la fuente de recolección de información, sistematización y análisis y procedimientos para validar la hipótesis. Sexto, la hipótesis planteada por el investigador e interrogación del conocimiento a su área específica. Y séptimo, las conclusiones, las cuales afirman la validez de la solución propuesta por el investigador. Hay que tener en cuenta también las estructuras. Primero, los datos. Segundo, la presentación de la obra. Tercero, la síntesis comentada de la obra. Y por último, la conclusión. Segundo, vamos a hablar sobre la reseña informativa. ¿Qué es una reseña informativa? Pues es un texto escrito breve que se hace sobre una obra, bien sea un libro, una película, una pieza teatral o una sinfonía. Por nombrar algunas manifestaciones, tiene carácter evaluativo y puede mostrar aspectos tanto positivos como negativos de la obra que está siendo valorada. La reseña informativa busca mostrar a un público de manera resumida una apreciación de lo que se va a encontrar cuando tenga contacto con la obra en cuestión. Para poder elaborar una de manera fidedigna, se requiere que el encargado de llevarla a cabo haya interactuado de manera profunda con la pieza que está siendo evaluada. De ser posible, para generar más peso a la narración, se espera que quien elabore dicho artículo tenga experiencia en el tema tratado. Tercera, la reseña crítica o analítica. Esta reseña es el resumen y la evaluación de las ideas y la información de un artículo. Expresa el punto de vista del escritor basándose en lo que ya se sabe sobre el tema y lo que se adquiere de los textos relacionados. Revisa críticamente significa pensando cuidadosamente y claramente y tomando en consideración tanto las fortalezas como debilidades en el material que se está examinando. Por último, les voy a hablar sobre la reseña literaria. Una reseña literaria es una presentación oral o escrita de la opinión de un crítico sobre una obra, justificada con hechos a incidentes específicos. Su propósito principal es dejar saber si vale la pena leer el libro que está en discusión, independientemente si el lector ha leído la obra. El autor de la reseña debe incluir alguna información sobre el contenido, sin olvidar nunca que el objetivo de la reseña es una presentación de la opinión del crítico literario. Para finalizar, les presentaremos algunos ejemplos de reseñas. En primer lugar, tenemos la reseña crítica. Reseña sobre la novela Llámenme Cassandra de Marcial Gala. Se sabe que la gran aspiración del totalitarismo es sistémica, hacer el Estado una maquinaria eficiente y controlada que se repita a sí misma con la menor cantidad posible de pérdidas, fugas e inexactitudes. Una metáfora siniestra que aplica en los campos de lo económico, lo político y lo social, y en esto último en diversos aspectos de la vida cotidiana, entre ellos la sexualidad. Hace mucho que Foucault dejó en evidencia el control de los poderes ejercen sobre el sexo y la reproducción, en lo que el historiador francés entendió como biopolítica. Aquí podemos evidenciar que el autor hizo una síntesis de ideas del texto original, además de eso analizó su contenido y por ende da una pequeña crítica a la novela. Luego tenemos la reseña analítica. Reseña sobre el libro El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, como él mismo relata, siempre quiso ser jugador de fútbol, pero según era muy malo. No fue hincha de ningún equipo, sino solamente mendigo de buen fútbol. Sin importarle qué equipo o selección haga buena jugada en el campo de juego, él simplemente lo admiraba y aplaudía. En esta podemos evidenciar que el autor hizo un análisis del texto fuente, ya que va más allá, es decir, sacó sus propias conclusiones con respecto al libro que leyó. Por último tenemos la reseña bibliográfica. Reseña sobre el libro Rayuela de Julio Cortázar. Rayuela de Julio Cortázar es una novela de ficción especulativa publicada por la editorial sudamericana por primera vez en España el 3 de octubre de 1963. Tiene 552 páginas y la calidad de sus tapas es blanda.
Aquí el autor nos informa acerca del contenido y las características respecto al libro Rayuela. Cabe mencionar que hay dos tipos de reseña bibliográfica, la informativa y la crítica. Entonces, en esta podemos concluir que es la informativa, ya que nos proporciona información del contenido de este libro y pues esta requiere de una lectura superficial y general.